Buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a presentar el tema de cómo construir las gráficas de frecuencias. Para esto les voy a mostrar aquí una presentación en PowerPoint, en donde el tema de hoy es gráficas de frecuencias. Con los datos que hemos venido manejando de nuestros ejercicios anteriores, en donde tenemos 169 datos, vamos a determinar el punto medio de los intervalos de clase que también estuvimos haciendo en videos anteriores. Teníamos esta información, unos intervalos de clase y su frecuencia en cada uno de ellos. Lo que voy a hacer ahorita para las gráficas es de que voy a encontrar el punto medio en cada intervalo de clase. Es decir, en otra tabla, entonces voy a hacer una sumatoria del intervalo de 10 a 19. Voy a hacer esa suma de esos dos números, 10 más 19, y luego los voy a dividir entre 2 para encontrar el punto medio en ese intervalo de clase. Así le voy a hacer en todos los intervalos. Voy a sumar entonces en el siguiente intervalo el número 20 más 29 y lo dividimos entre 2 para encontrar su punto medio. Entonces vamos a tener los puntos medios de cada intervalo de clase. Vamos entonces a hacernos unos ejes horizontales y verticales en donde dice aquí, colocar el intervalo de clase en el eje horizontal y colocar la frecuencia en el eje vertical, de tal manera que me quede algo así como esto. Dibujé dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical. En el eje horizontal puse los intervalos de clase en su punto medio, 14.5, 24.5 y así hasta llegar a 64.5. En el eje vertical, ahí coloqué las frecuencias. Voy de 10 en 10, 10, 20, 30 hasta llegar a 70. Una vez que ya construí estos dos ejes y ya le puse la información en cada uno de ellos, entonces vamos a dibujar una barra vertical en cada intervalo de clase. Ahí están entonces mis dos ejes. La barra tendrá de altura el número de frecuencia. En el punto medio de este intervalo de 14.5 de nuestra tabla anterior tenemos 4 datos. Por lo tanto, voy a dibujar una barra que aquí en las frecuencias me dé o me corresponda con el número 4. Un poquito abajo de la mitad, de 0 a 10. Después voy a dibujar otra barra en el intervalo del punto medio 24.5 con una altura que, de acuerdo a nuestras frecuencias, tiene un dato de 66. En el siguiente intervalo voy a dibujar una barra que tenga una altura de 47. Estas alturas son los datos de las frecuencias que tenemos en nuestras tablas anteriores. Voy a continuar entonces dibujando las otras barras, ¿sí? Para el intervalo de 44.5, ahí tenemos 36 datos. En 54.5 tenemos 12 datos. Y en 64.5 tenemos 4 datos. Este sería una gráfica de barras en donde estoy haciendo la gráfica de las frecuencias. También se le llama histograma. Voy a dibujar ahora, ¿sí?, un polígono de frecuencias. Ese es otro tipo de gráfica que, entonces, vuelvo a traer aquí mis dos ejes, el horizontal
y el vertical con la información que ya le había colocado de intervalos de clase y de frecuencias, en donde ahora la línea que voy a dibujar para el polígono tendrá de altura el número de frecuencia. Entonces, voy a dibujar la primera línea. Vean aquí que tengo colocada un intervalo anterior a 14.5 y empiezo de ahí, dijéramos, empiezo en un valor de 0, en el eje Y, un valor de 0. Y la altura que tiene nuestra primera línea, ¿sí?, que coincide con el eje de 14.5, ahí tengo el valor de 4 datos. De ahí continúo dibujando otra línea, ¿sí?, que va a llegar, ¿sí?, coincide con el 24.5, línea vertical, y llega hasta 66. Continúo dibujando la siguiente línea, a partir de ahí de 66, y coincide con el valor de 34.5 en el eje horizontal, 34.5, y ahí tengo un dato de frecuencias de 47. La siguiente línea, que va hacia el eje 44.5, y en Y tenemos un valor de 36. La siguiente línea, ¿sí?, coincide con el valor del intervalo de clase punto medio 54.5, y en Y tengo un valor de 12. La siguiente línea coincide con el punto medio de 64.5 y en Y tengo un valor de 4 datos. Finalmente cierro el polígono hacia el eje X con un valor de 0 en Y. Ese es el polígono de frecuencias. Finalmente, puedo hacer una superposición de las dos gráficas del histograma y del polígono de frecuencias para correlacionar los datos. Entonces, ahí están mis dos ejes. Tenía el histograma ahí dibujado. Le puedo sobreponer el polígono de frecuencias, ¿sí?, nada más para que veamos cómo quedan relacionados los datos y su valor en cada uno de ellos relacionado con la frecuencia. De esta manera, estamos construyendo las gráficas de nuestras frecuencias y de nuestros intervalos de clase. Bien, por hoy entonces, compañeros, este es el tema que les quería mostrar, cómo construir gráficas, ¿sí?, de nuestras frecuencias y nuestros intervalos de clase. Lo vamos a dejar aquí el día de hoy, ¿sí? Les mando un cordial saludo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.